¿Qué tal, amigos del equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos al equipazo informativo con Blanca Lobby y Carlos Castellanos, que a partir de hoy estrenamos nuevo horario. Como nos ven, empezamos a esta hora, a las 21 horas. Esperamos pues contar con mucha audiencia, con su presencia, por supuesto, como siempre. Por lo pronto nos da gusto ver a José Antonio Cruz Peinado, que pues ya hace mucho que no estaba en el en vivo, así es que José Antonio, nuestro corresponsal de las buenas, que ahora ya no quedaron a la media, entonces ahora son las buenas del equipazo, Exacto. ¿verdad, mi querido Carlos? Entonces, Efectivamente, y nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado, que ha sido siempre nuestro, pues, orquestador, nuestro creador, el encargado, en pocas palabras, de las buenas de la medianoche cuando salíamos a las 11, pero ahora ya son las buenas del equipazo porque estamos más temprano y eso es una muy buena noticia para todos, no nada más para ustedes, créanme, también es muy buena noticia para nosotros poder estar poquito más temprano para informarles, para compartir con ustedes y para que también ya esté aquí con nosotros nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado. Bienvenido, José Antonio. Bienvenida también la profesora Esther Alcántara, de la primera en llegar. Gracias, profesora. Muy bienvenida. Sofía Guzmán también nos acompaña esta noche. Bienvenida. Ya está aquí con nosotros también nuestra queridísima Caosfera, nuestra moderadora en YouTube. Bienvenida, Caos. Gracias por estar. Rebeca Olmos, bienvenida. Muchas gracias. El profesor José Luis Estrella Cienfuegos y también nuestra queridísima moderadora en Facebook, Carmen Castro, ya está aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Pues nosotros contentos por este nuevo experimento, porque todos los cambios que hacemos en realidad como parte de este equipazo, pues forman parte de un experimento en el que además estamos muy contentos de estar, porque contamos con todos ustedes, el equipazo. Así que muchas gracias por seguir pues apoyándonos, por seguir estando con nosotros en todos estos experimentos que hemos llevado haciendo desde hace ya 3 años, prácticamente un poquito más de 3 años. Y gracias a todos los que han estado aguantando, ¿verdad, Blanquita? así es, muchas gracias a todos los que han permanecido apoyándonos durante todo este tiempo en este Exacto. esfuerzo informativo que hacemos. Y anda por aquí doña Barania, pero que cree, nomás se queda viendo y dice, no, yo no subo, si no me das premio, ni nada más se ve y pues no hay premios, querida. Bueno, ni modo, les manda saludos. O sea, Pero, dice, me voy a dar a desear un ratito más, ¿sabes entonces. por qué no quiere subir si no hay premios? Porque es muy Porque, manchada. ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, literalmente además. ¿Verdad que eres muy manchada? Sí, pues cómo no. Todos Literal. los, Bueno, literalmente. saludos al profesor José Luis Estrella Cienfuegos y pues hay que llamar a Corcorito, mi querido Carlos. Sí, hombre, de inmediato vamos a hablarle a Corcorito para agradecerle justo al profesor Estrella Cienfuegos, José Luis Estrella Cienfuegos, ese es super chat que nos regala. Venga, Corcorito para ti, profesor José Luis Estrella Cienfuegos. Muchísimas, muchísimas gracias, profesor. Ese apoyo, Sí sí, se ve. muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Barania dice, se le extraña, dice Carmen Castro por acá, Berta, Margarita Garduño, qué bueno que ya que puedes acompañarnos ahora sí, en esta ocasión. Pues miren, aquí está doña Barania, pero no quiere subir, sube, ven, arriba. No, no quiere, no, dice que si no hay premio, no, pues ni modo. No, pues es que de eso se trata. Acuérdate que nadie trabaja gratis en esta vida, mi querida Blanquita. Está Habemos empujando. algunos que lo hacemos por amor al arte, como el caso del equipazo, pero nuestra querida de Barania, no, bueno, ella sí se cotiza como debe de ser. Como debe ser, en fin. Pues vámonos, si te parece bien, mi querido Carlos, a los hashtags en tendencia de hoy. Saludos, Edith Cervantes Aguilar. Dice Caosfera que no es chica fácil, efectivamente, Pues no es no, chica fácil. claro. Y les juro que va a pasarse un buen rato aquí insistiéndome y pegándome con su trompita en las piernas, en las rodillas, en los brazos, a ver si me convence, pero no, no tiene que entender que ahora estoy ocupada, ¿no? Es correcto. Bueno, hashtags en tendencia de hoy. El primero de ellos es AIFA. Y bueno, tiene que ver con, concretamente, con un tuit del gobierno federal, del gobierno de México, en el que informan que el tiempo, dice literalmente, el tiempo de traslado del centro de la Ciudad de México al AIFA Aero, 55 minutos,
es menor al de capitales mundiales como Washington, Londres, Tokio y París, a sus respectivos aeropuertos internacionales. Conoce los accesos principales para llegar a la AIFA. Y bueno, vienen todas estas imágenes que los marcan los accesos principales. Luego estuve leyendo, Carlos, las reacciones, porque hay que recordar, aquí lo dijimos, que la semana pasada el presidente López Obrador inauguró con la presidencia, por cierto, ¿no le habrá dado su tarjetita rosa el gobernador del Estado de México al presidente López Obrador? Del gobernador del Estado de México, que sí, solo aparece para entregar tarjetas rosas, pero ese día sí estuvo ahí Alfredo del Mazo. Y lo comentábamos que se inauguró pues esta nueva vía que va del centro de Ecatepec, bueno, sí, de San Cristóbal, de ahí de Ecatepec, de la zona centro prácticamente del municipio, hacia el AIFA. Y bueno, te decía o les decía, estaba viendo las reacciones y no son como muy favorables. La mayor parte de la gente duda, la mayor parte de la gente no creen que eso sea cierto. Hay quienes ponderan el servicio que da el Mexibus, por ejemplo, que como el Metrobús en la Ciudad de México, pues sí, libera ciertos obstáculos. Lo comparan con que sí, París, ok, está más lejos, pero en el metro o en tren llegas directamente prácticamente al interior del aeropuerto. Cosas por el estilo, pues, que responden algunos de los probables usuarios del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Carlos. Algo que llamó mucho la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo informamos aquí justo el jueves pasado, en nuestro último programa de las 23 horas, o el viernes pasado, en nuestro como en vivo de las 6 de la mañana. Y decíamos que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador había acudido para la inauguración el mismo jueves, pues en realidad esa vía no estaba abierta y no fue abierta ni el jueves ni el viernes. De hecho, fue abierta, si no me falla la memoria, hasta el sábado, Blanquita. Y de hecho, fue abierta el sábado y lo confirmó la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estaba yo precisamente trabajando y revisaba los tweets de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, en donde precisamente informaba del asunto, que después de haber retirado ya alguna maquinaria que había quedado por allí, el sábado por la mañana se había reabierto ya la circulación de esta nueva vía que parte del Puente de Fierro en San Cristóbal de Ecatepec, y de allí se hacen ya nada más 10 minutos en una vía prácticamente confinada, directa, hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, pues fueron varios los medios de comunicación que reportaron que a pesar de la inauguración del jueves, en realidad ni jueves ni viernes estuvo abierta esta vialidad, y eso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo abordó en la mañanera, pues justo para decir que se trataba de fake news, que era una mentira el hecho de que no se hubiera abierto esta vialidad. Pues seamos honestos, lo que pasa es que por desgracia en estos tiempos son muchas las imprecisiones, o en realidad lo hacen a propósito, pero tanto unos como otros, recordemos, lo único que pretenden es desacreditar al de enfrente. Sí, entiende uno que en efecto no es la primera vez, seamos honestos, que se inaugura una obra que no está lista o que no está al 100% y que tarda todavía un poquito más en ponerse en operación. No pasa eso nada más en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quede claro. Ya pasó en este sexenio, pues con esta vialidad de la que estamos hablando ahora, y algo que molestó mucho al presidente, aunque hay que decirlo, no tiene razón. Pues si la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó el sábado que estaba abierta esa vialidad, pues es porque no lo había estado ni el viernes ni el jueves. Pero también es un hecho que los medios adversarios al presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dieron vuelo a esa nota, pues para tratar de demostrar que era una mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuáles son las intenciones políticas tanto de uno como del otro lado del espectro, pero seamos honestos, el problema en realidad es ese, porque ahora mismo lo que hemos dicho siempre, pues hay verdades para todos los gustos.
hay quienes le creen al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sea parcialmente cierto lo que diga en la mañanera, porque lo que dijo el presidente en la mañanera de este jueves fue, si ya está abierto, pero nuestros adversarios nos quieren golpear. Pues eso tiene razón, en efecto, ya está abierto, sí, y también los adversarios lo quieren golpear, pues sí, también es cierto, pero lo que no es cierto es que haya estado abierto jueves y viernes. Claro. Eso también es una realidad. O sea, Pero todos bueno, en fin, mienten, para acabar pronto, todos en mienten. pocas palabras, todos mienten para su beneficio, Blanquita. Sí, para golpear al de enfrente, como dijiste. Ujú. Ahora, el tema es que yo no sé si ustedes, pero yo no me la creo que estaba viendo que de Tasqueña al aeropuerto se hacen 50 minutos, al AIFA. No, ni al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni al AIFA. Un viernes a las 3 de la tarde voy a llegar en 50 minutos. Por Dios, ¿no? Todo es Es, relativo. sí, los tiempos, ¿cómo? Todo es relativo, digo, y más en ese sentido, pues sí, evidentemente, si yo pretendo llegar a hora pico al lugar al que vaya, pues evidentemente voy a hacer una hora más de tiempo, pero si me voy a las 2 o a las 3 de la mañana, si no me encuentro ningún cierre de vialidades, también hay que decirlo, pues entonces sí voy a hacer 35 o 40 minutos, eso que ni duda cabe. Ese es el punto precisamente. Cada quien va a manejar la información como le convenga manejarla. Así de sencillo. Sí, bueno. Bueno, y hubo otro asunto también que tomaron dos columnistas. Por un lado, Carlos Ursúa, sin duda importante la opinión, y también Héctor de Mauleón, respecto a lo que dijo el presidente la semana pasada sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que había hecho una consulta con especialistas de su gabinete y que ellos habían coincidido en que respecto a si continuar con el aeropuerto de Texcoco o no continuar o cancelarlo. Y los tres le dijeron que pues lo ideal era continuar con el aeropuerto de Texcoco. Esa noche no durmió. ¿Para qué les repito lo que ella dijo la semana pasada? Que fue precisamente el viernes, no, el jueves por la mañana. Y que él había tomado la determinación, porque no durmió, dijo, no, ¿sabe qué? No me convencen, no, vamos a cancelarlo, aunque saliera más caro. Aquí ya habíamos dicho que, sobre todo después de una cuestión de política, lanzó la consulta. ¿Y cuál es la crítica ahora, por lo menos que le hace en su columna Héctor de Mauleón? La crítica es que él no dio a conocer, cuando se llevó a cabo la consulta, estos datos que le daban el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes. Eran otros dos funcionarios, pero no recuerdo quiénes eran los otros dos funcionarios, Carlos, y no tengo el, el artículo abierto en este momento, pero ahorita lo abro, el de Héctor de Mauleón. Y y que Romo, Javier Jiménez Espriu, Blanquita, de y José Comunicaciones, María Riobó. no, pero era otro. Y José María Riobó le dio otro punto de vista, que era que pues se cancelara. Pero dice Ursúa, claro que, y también de Mauleón, los dos le dieron, Riobó le dijo que continuara porque al final de cuentas, él que es el empresario constructor favorecido por esta administración, sería precisamente el mayor beneficiario de la construcción del nuevo aeropuerto, del AIFA, de la cancelación, por lo tanto, del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Y que precisamente por eso y que lo habría cancelado el presidente López Obrador porque no le convenció lo otro, pero no dio a conocer, lo que le critican es que no dio a conocer las opiniones de estos especialistas en su momento para llevar acá, para darle esa información a la gente y que la gente, a sabiendas de esta información, pudiera participar en aquella consulta que se hizo, que ni siquiera era vinculante, pero que fue importante, dijo el presidente, para que él tomara la determinación, una determinación que en realidad había ya tomado. Esa es otra de las razones por las que AIFA salta a hacer hashtag en tendencia de hoy. Eran Alfonso Romo, Carlos Ursúa precisamente y Javier Jiménez Espriu, los tres especialistas que coincidían en que no era conveniente y de los que el presidente se expresó muy bien como grandes conocedores y grandes profesionales, muy buenos profesionistas y de confianza, así los definió. Dice, y los tres coincidían en que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche porque no estaba yo convencido. Asegura Héctor de Mauleón que el que le dio la opinión en contra y por la que se decantó al presidente fue el empresario Riobó. Prácticamente una versión similar
pero diferente, es la Ujú. que da justo Carlos Ursúa. Y digo similar porque en pocas palabras no desmiente lo que estás diciendo, pero Ajá. es una publicación firmada por Carlos Ursúa y es en ella en donde explica precisamente lo que mencionas, que tanto Carlos Ursúa, el que escribió esta columna en el Universal, o este artículo de opinión, que se llama Precisiones sobre el fallido aeropuerto. Bueno, pues fueron Carlos Ursúa, en efecto, Alfonso Romo y Javier Jiménez Espriu, quienes decían que sí veían ventajas en el Naim, el que fue el que se opuso o el que de alguna o de otra manera y al que le hizo caso el presidente López Obrador, pues fue, ya lo mencionábamos, a José María Riobó y a un cercano colaborador de este. Como quiera que sea, Emilio Álvarez y Casa, que es uno de los senadores del Grupo Plural, como se les conoce, un senador independiente, pues él es el que retoma precisamente el texto de Carlos Ursúa y explica que la consulta para cancelar el Naim fue una farsa, ya que Riobó fue el que decidió que se cancelara la obra y se construyera el AIFA, pues él era el principal beneficiario. Así las cosas, es lo que dice Emilio Álvarez y Casa al citar el texto de Carlos Ursúa, en donde Álvarez y Casa Longoria dice precisamente que Ursúa confirma el tamaño de la mentira presidencial. En fin, ahí están las posturas de Héctor de Mauleón, de Carlos Ursúa, de Emilio Álvarez y Casa Longoria. Así es. Bueno, el siguiente hashtag en tendencia de hoy es Zacatecas. Y bueno, son varias cosas, ¿no, mi querido Carlos? Sí. Zacatecas ha estado lamentablemente sumida en una ola de violencia que ha obligado que el carnaval pues prácticamente no se lleve a cabo, que haya, por ejemplo, las aspirantes a reinas del carnaval renunciaron a la ceremonia de coronación, renunciaron a participar por la inseguridad que se está viviendo precisamente en Jerez, concretamente. Ahí fue donde renunciaron, en la capital, porque ahí es donde se les nombra reinas del carnaval y tal. Y eso fue en solidaridad también por las víctimas de lo que se ha registrado en los últimos tiempos, que son secuestros, todos los bloqueos, asesinatos, desapariciones, en fin, todo lo que se ha venido registrando en Zacatecas, que se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país. Esa fue una de las razones, además de la jornada violenta del fin de semana, además del hecho de que en pleno carnaval hubo también en varias ciudades de Zacatecas o alrededor de varias ciudades de Zacatecas, hubo bloqueos por parte de las organizaciones criminales. Pero si eso no fuera suficiente, mi querido Carlos, ¡ay, el alcalde! Ya el alcalde había dado nota, Blanquita, desde el sábado, cuando se quejó precisamente en Twitter de que no se iba a llevar a cabo la jerezada. Y de acuerdo con el propio alcalde, que ahora te diré su nombre, Humberto Salazar Contreras, el alcalde de Jerez, Zacatecas, pues en realidad fue una organización civil la que interpuso un recurso jurídico que fue aceptado por la autoridad judicial, y esa autoridad judicial fue la que determinó u ordenó que no se podía llevar a cabo la jerezada por las condiciones de inseguridad y de violencia en la zona. Bueno, pues tan había condiciones de inseguridad y de violencia, que bien lo mencionabas ya, las candidatas a reina del carnaval de Jerez, todas sin excepción, decidieron renunciar, decidieron no participar en el concurso. Hay imágenes o se presentaron algunas imágenes en medios de comunicación del evento en donde se observaba en efecto pues un centro de Jerez, Zacatecas prácticamente vacío porque la gente tiene temor de salir. Mientras, les repito, el alcalde Humberto Salazar Contreras le echaba la culpa a la asociación civil que interpuso el recurso porque decía que eso iba a tener afectación para mucha gente que ya esperaba con ansia que se llevara a cabo la jerezada. Y eso también debe ser una realidad. Recordemos que hacía 2 años que no se lleva a cabo ningún evento como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y mucha gente aparentemente estaba esperanzada de poder vender, de poder obtener ganancias, pero por la inseguridad en Zacatecas, pues un juez ordenó que no se llevara a cabo. ¿Y qué es lo que pasa después de ese fin de semana en donde aparentemente el alcalde se enoja mucho? Pues resulta que después se da a conocer un video, Blanquita, en donde se observa precisamente a este alcalde, pues interpretando, dicen, un narcocorrido. Y bueno, pues eso de alguna o de otra manera, pues nos
hace pensar, pues de qué, o nos hace preguntarnos de qué lado juega este alcalde, ¿no? ¿De Pues qué sí. lado juega? Se le pasó muy rápido el enojo y se puso a cantar narcocorridos. Estaba enojado porque no se iba a llevar a cabo la egresada, o digo, por estas manifestaciones, y mira nada más lo que hace, ¿no? En consecuencia, la verdad es que Zacatecas es muy triste lo que está pasando porque se sabe muy poco, además, se escucha muy poco, tiene muy poca presencia en los medios y demás. El gobernador del estado, muy poco dice el señor Monreal acerca David. de la terrible ola de violencia que hay en Zacatecas, porque no corresponde solamente al alcalde que está haciendo las cosas muy mal, al alcalde de Jerez, sino que decía yo, hubo estos narcobloqueos en otras ciudades, no solamente en Jerez, en otras ciudades, en otros municipios del estado de Zacatecas, sí, en otras ciudades pequeñas, hubo manifestaciones del crimen organizado. De modo que si el gobernador estuviera haciendo su trabajo, pues ya de alguna manera habría solucionado el asunto. Es muy triste lo que está pasando en carnavales, porque carnavales como en Zacatecas o como en Sinaloa, se están efectuando en algunos casos donde se llevan a cabo, pues con la atención y la atención de la Guardia Nacional, que están pues teniendo que actuar o estar con presencia casi que permanente, precisamente porque la situación, las circunstancias así lo requieren, porque la violencia se ha desatado en esos estados en los últimos tiempos. Tan ha sido así que una de las cosas que más suceden es secuestros y desapariciones. La diferencia es que, bueno, cuando una persona desaparece ya no hay comunicación y simplemente no la encuentran o la encuentran cuando ha fallecido. Y la diferencia con el secuestro es que llaman para pedir una recompensa o una gratificación para devolver a la persona. Bueno, ¿por qué tocó el tema también? Porque además hay y esto también sube a los hashtags a Jerez y a Zacatecas, porque desapareció el catedrático universitario y médico William Humberto Ortiz Briceño el domingo, este domingo apenas, cuando transitaba en su vehículo por la carretera Zacatecas-Aguascalientes. Eso fue lo que reportaron sus familiares. El catedrático está desaparecido. Hay, pues, sí, dime, Carlos. Estaba ya. Ya apareció. Ok, qué bueno. Sí, justo esa es la nota que también coloca Zacatecas como hashtag en tendencia de hoy. Bien lo dijiste, desapareció el domingo 19 cuando transitaba en su vehículo por la carretera Zacatecas-Aguascalientes. Sí, En apareció con parte vida. por eso, por toda la inseguridad, fue que hubo esas manifestaciones y bloqueos que tú referías. Afortunadamente, la tarde de este día, lunes 20 de febrero, reapareció. Y esa es la buena noticia, que el catedrático universitario y médico William Humberto Ortiz Briceño ya fue localizado con vida. No se dan mayores detalles, evidentemente. Platicaba yo con una corresponsal, Lucía Medina, allá en Zacatecas, y nos decía, ya va camino a la casa de sus familiares, todavía no hay mayores detalles, pero la buena noticia es que apareció y está bien, está con vida. Pero una golondrina no hace verano, Blanquita. Así Eso es. también es una realidad. Qué bueno que apareció el médico. Eso es muy, muy bueno. Sin embargo, lo que no es tan bueno es que, por desgracia, Zacatecas, pues forma parte de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con un ranking que se dio a conocer en este día, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, si no me equivoco, así es el nombre de esta organización civil que dirige José Antonio Ortega y que se ha dedicado durante muchos años a llevar a cabo este tipo de conteos sobre violencia en todo el mundo. Bueno, pues resulta que Colima, para empezar, es el líder violento en nuestro país y en este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, el primer lugar lo ocupa deshonrosamente el estado de Colima, en donde hay 181.94 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. En 2022, esa ciudad mexicana más violenta del mundo fue Colima. Repito, datos de José Antonio Ortega, el presidente de este organismo. En 2022, en pocas palabras, 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas
y allí estuvo, decíamos, Colima, pero no nada más Colima, también estuvo Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón de Sonora, Zacatecas, por supuesto, Zacatecas capital, Tijuana, Baja California, Celaya, en el estado de Guanajuato, Uruapan, también en Michoacán, 2 ciudades de Michoacán, Juárez, Chihuahua, y por último, Acapulco, Guerrero. Haga la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México. Eso es lamentable. 17 de 50 ciudades con 300,000 habitantes en el más reciente reporte. Dice Ortega, México es el país con el mayor número de ciudades violentas, 17 de 50. Y bueno, hay algunas omisiones, según notan, también dicen que en el top 10 de las ciudades más violentas se añade también a Nueva Orleans, en Estados Unidos, y no se incluyeron al menos 4 ciudades de Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay información confiable. Decía el coordinador nacional de Misión Rescate México, si bien Venezuela es el caso más extremo de opacidad en la información sobre incidencia criminal, hay retrocesos en países como Brasil e incluso en Estados Unidos. Pero eso nos debe importar, sí, pero un poco menos, tomando en consideración que bastante grande el problema tenemos con estas 10 ciudades, pues, de muy alta violencia en el país. 9 de 10. Perdóname. 9 de 10. 9 de 10, 9 de 10. Sí, 9 de las 9 de primeras las 10 10 ciudades. mexicanas. Ajá. Pero bueno, son 17 de 50 ciudades Exacto. también. 17 de 50 ciudades que hay con 300,000 habitantes en el más reciente reporte que tienen estas organizaciones. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal decía que 17 de 50 ciudades con 300,000 habitantes, en esas están en México, están en nuestro país. Así es que, pues nada gratas las noticias. Bueno. Y por esa razón también Zacatecas fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, porque ahí apareció Zacatecas. Así es. Y el siguiente hashtag en tendencia de hoy es Tesla. Yo me quedé, Carlos, en que el propio Tesla ya había tomado la determinación y dijeron que no se iban a mover, que ellos se quedaban en Nuevo León. Y ahora el presidente empieza otra vez a rascar en el asunto, diciendo que no, que en Nuevo León no se deben quedar, porque en Nuevo León no hay agua, que tienen que irse al sureste. Yo entiendo que el presidente López Obrador lo que quiere es impulsar, y no está nada mal, impulsar, pues que haya más industria en el sur del país. Por alguna razón siempre el sur de los países está como olvidado, y no es en México la excepción. De modo que, bueno, no está mal que el presidente lo quiera decir, pero no sé si está a tiempo, no sé si es la forma, y tampoco sé si Tesla va a cambiar su opinión, porque ya habían tomado la determinación y parece que el acuerdo iba adelante con el gobierno de Nuevo León. Todo parece indicar que así era, Blanquita, pero a mí me llama mucho la atención en realidad que la información oficial pues no existe como tal, seamos honestos. Yo he estado rastreando el asunto y en realidad todo lo que se dice en el sentido de que la empresa Tesla de Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, solamente está por debajo del dueño de Louis Vuitton, y en tercer lugar está el dueño de Amazon, en los hombres más ricos de este planeta. Elon Musk es el segundo hombre más rico del mundo. Y resulta que Elon Musk no ha dicho absolutamente todavía a dónde va a llevar su inversión, que algunos estiman en $5,000 millones. Lo que es un hecho es que Samuel García se mostró muy confiado, muy contento y muy seguro de que la empresa de Tesla, la planta de Tesla que se va a instalar en nuestro país, iba a estar incluso en San Pedro Garza, si no me equivoco. Y resulta que, acordémonos, incluso Samuel García le regaló una camioneta Tesla de $2,5 millones de pesos a su esposa Mariana Rodríguez, y lo presumieron. Presumía la camioneta y presumía al mismo tiempo pues que Tesla era muy probable que llegara allá a su estado, y yo por eso ahí cuando me enteré del regalito de una camioneta que decía
para que una persona que gana el salario mínimo pueda comprarse la camioneta que le regaló Samuel García a su esposa, tendría que ahorrar durante 33 años todo su salario mínimo para poder comprar esa camioneta. Sí. Y bueno, pues a final de cuentas, todo mundo mucha gente me reclamaba, me decía que si envidioso, que pues si ellos tienen dinero, decían, a ver, el asunto no es cuestión de envidia, el asunto siempre va más allá, el asunto siempre tiene su origen en la desigualdad persistente en este país, en donde no es posible que unos ganen tanto y otros ganen tan poquito. Pero bueno, es una buena lana la que va a venir a México, pero no se sabe a dónde. Según Samuel García, él estaba muy seguro de que llegaría al estado de Nuevo León, pero con lo que dijo el presidente esta mañana, como bien mencionas, pues parece ser que le aplica un matarrisas a Samuel García, el presidente López Obrador, cuando dice, no, pues si en Monterrey ni hay agua, acuérdense cómo nos fue en la sequía del 2022 y alguna razón tiene el presidente. Y por eso dice que se vengan al sureste, allá hay un montón de agua y se necesita desarrollo, o que se vengan al estado de Hidalgo, que también está muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo que es un hecho es que el presidente quiere tratar de llevar polos de producción al sureste, algo que muchos hemos dicho que sí hace falta, en efecto, pero aquí la duda es, ¿quién le va a ganar a quién? ¿Quién va a convencer a quién? ¿López Obrador convencerá a Elon Musk? Porque por lo pronto, después de que el presidente ya descalificó a Nuevo León, de inmediato Miguel Riquelme, gobernador de Tamaulipas, y después Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, y por allá hasta un funcionario menor del estado de Veracruz ya levantaron la mano y dijeron, pues que se venga Tesla para acá, pues cómo no, van a ser 5,000 millones de dólares de inversión. Pues usted cree que no van a llevar su buen beneficio el gobernador del lugar a donde llegue dicha inversión. Por eso es que todo el mundo se la anda peleando. Ya veremos hacia dónde llega Tesla. Dice Carili, no hay agua, pero sí hay para el Tesla. Elizabeth Aguirre dice que, y el presidente, hablando de la desigualdad, lo que tú decías, Elizabeth Aguirre Rodríguez decía, el presidente quiere ver a todos pobres. Aquí hay una reflexión de José Antonio Cruz Peinado que dice hay que cuidar el agua porque la temporada de estiaje en la Ciudad de México va a estar muy dura. Esto es cierto, por eso lo quise leer también. Gracias, José Antonio. Curiosidades, me sería mejor que el presidente dijera, nos alegra que quieran invertir en México, así que ayudaremos al gobierno de Nuevo León para que existan las condiciones. Parece que para él ese estado no es mexicano, sí, siempre les echa, ¿verdad? Y dice Pero José es que ya Antonio, está muy industrializado también, eso es sí, una realidad, hay que considerarlo. Vaya, tan industrializado está, Marco, que precisamente por eso padecieron de agua de la durante la escasez, sí. temporada de sequía en 2022, porque todas las industrias que ya están allí en Monterrey consumen un montón de Se agua. hablaba Eso también es particularmente cierto. de refresqueras y cerveceras, ¿no? Que son las que más Exacto. consumen agua. Fíjate, lo que decía el presidente López Obrador, que el acueducto del Cuchillo solo garantiza el abasto de agua por 5 años. Es lo que decía el presidente López Obrador. ¿Y cómo metes Tabasco, ahí una planta de Tesla que va, pues, implicaría acabar con los recursos? Es la mira, idea del Tesla no se va a presidente, ir a ¿no? donde no le convenga, ¿no? Tesla Eso no que se ni va a ir qué. a donde no le convenga. Y va a ser una excelente instalación en el país que va a traer muchos dividendos, porque además hay que recordar otra cosa, que ya la industria automotriz a nivel mundial, miren nada más, ¿qué quieres? Oh, llegó. La industria automotriz se está transformando y vamos en camino hacia la transformación eléctrica. México va muy atrás, pero la verdad es que la mayor parte de los países ya van por la transformación para los autos eléctricos, que es el negocio precisamente de Tesla. Y en la medida en que se hagan, que se vendan más, pues estará seguramente, bueno, en la medida en que avancen y se desarrollen más, pues probablemente vayan bajando de precios, porque en este momento son inalcanzables para la gran mayoría de la población del mundo, ¿no? Sí, claro. Pues sí, dice, Déjame saludar a Alberto Rojas Hernández Blanquita y claro. además a llamar a, por favor, a Tamborito para agradecerle a nuestro querido amigo Alberto Rojas Hernández que nos regale este super sticker celebrando el nuevo horario. Gracias, Alberto. Venga, va. Viene Tamborito para ti. Tamborito es. Muchas gracias, Alberto Rojas Hernández, ese apoyo
Sí Sí se se ve. ve, muchas gracias. Y ya que estamos en estas, Blanquita, de una vez le hablamos también a Corcorito, si te parece bien, para celebrar el super sticker también que nos regala Maribel de Olarte Castillo, que dice: hola equipazo, les mando un fuerte abrazo y mucha suerte. Favor de saludar a mi hermana Luz María, que es su fiel seguidora. Luz María de Olarte Castillo, mil gracias por estar con nosotros. Qué bueno, ojalá que les venga muy bien ya también este nuevo horario y venga Corcorito para celebrar. Bravo, bravo ese apoyo. Sí se Sí, ve. Muchísimas, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, aquí hay un par de comentarios de Pedro Carlos Ávila Sayago que nos dice lo siguiente, y que justamente en eso estaba pensando, porque aquí una cosa determinante puede ser el tipo de suelo. Efectivamente, en Tabasco, sobre todo, hay muchísima, muchísima agua, pero la cantidad de agua también afecta el tipo de suelo que puede haber. Y dice Pedro Carlos Ávila Sayago, la logística en el sureste sería imposible para movilizar los vehículos Tesla. Nuevo León, en ese caso, a la ventaja. Claro, porque saldría muy caro irse hasta el sureste también por la distancia que hay de el mayor mercado que se podría esperar, que no es Estados México, es Unidos. Estados Unidos. Y luego agrega, una planta armadora de autos no consume tanta agua y además ese tipo de plantas reciclan su agua, además que tienen recolección de agua pluvial. Esa es otra cosa, otro detalle importantísimo de lo que dice. Sí, porque no se puede comparar una armadora de autos con una empresa Refresquera. cervecera, ¿no? Que sí, por supuesto que De acuerdo, necesitan de acuerdo. el consumo alto de agua, así es que sí, sí hay sus diferencias. Por eso digo, Elon Musk no, y su empresa no se van a ir a Tabasco o a Campeche o a donde quiera el presidente López Obrador, A lo porque mejor a Hidalgo, ¿sí? Hidalgo puede ser una mejor opción, podría ser porque está más céntrico y está cerca del, como decías, está cerca del aeropuerto, pero Monterrey está Exacto. más cerca de Estados Unidos, así es que en Monterrey, ¿cuánto haces para llegar a Estados Unidos, no? O Nuevo León. Solamente déjame recordar un antecedente. ¿Te acuerdas de Constellation Brands? Sí, por supuesto, allá sí, claro, en Baja California. ¿Y qué Solamente, en terminó eso estaba ocurriendo? pensando, solo que hicieran eso que hicieron con Constellation Pues Brands, y sería claro, como darse un balazo en el pie, mi querido Carlos, porque lo que necesita este país es mayor crecimiento económico también, y empresas de esta calidad como Tesla podrían impulsar ese crecimiento económico, pero si le meten el pie como a Constellation Brands, bueno, pues entonces la echan, ya no les van a dar ganas de invertir. pues mira, en el caso de Constellation Brands, que yo sepa, no hubo mayor problema. Si no me equivoco, Blanquita terminó instalándose, creo que en Veracruz, si no me equivoco. Es decir, el asunto se puso feo al principio porque Sí. así el presidente justo fue tajante y dijo: a ver, a mí no me vengan con eso de que la ley es la ley. Allá en Baja California no vamos a poner en Constellation Brands porque ya no hay recursos. Uh-huh. Vamos a moverla y la vamos a poner en otro lado si les parece bien y van a tener éxito y van a obtener bla, bla, bla. Y todo parece indicar pues que Constellation Brands sí se habría ido a Veracruz. No tengo la certeza, pero lo voy a investigar con mayor profundidad. Pero lo pongo como ejemplo, el asunto de Constellation Brands, para que nos demos cuenta que si el presidente ya se fijó como idea que Tesla no tiene que estar en Nuevo León, Se va a no va a salir estar con en la Nuevo suya, León. Eso claro. a mí me queda claro. Sí, dice Caosfer y tiene razón. Pero la cervecera, Constellation Brands, pidieron quitarla por la falta de agua. Está más que justificado el que los habitantes no la quisieran en Baja California. Absolutamente cierto. Sí, Claro, es el claro. caso de lo que Y eso estábamos le hablando. dio pues le dio la legitimidad al presidente. Sí, En claro. este caso, veremos, pues por lo pronto la sequía, pues ya también le daría un poco de legitimidad al presidente. Y sobre todo recordemos que los políticos son expertos en manejar así el lenguaje. Es muy probable que al rato nos digan: pues es que si ponemos a Tesla allí en Nuevo León, pues vamos a seguir sin agua, ¿eh? Y la gente que va a decir: no, pues mejor que no se ponga en Nuevo León, ¿no? Claro, claro. Recordemos que lo que dice el presidente siempre tiene mucho, mucho peso. Sí, y hacen campañas, ¿eh? Hacen campañas Por supuesto, pues redes sociales claro, para manejar, claro. así manipular la A la información. opinión pública, pues de eso se trata. Pues sí. Claro, por supuesto.
En fin, pues así están las cosas y esos fueron los hashtags en tendencias de hoy. Me da mucho gusto ver que tenemos a Laura Contreras por acá, Ulises Hernández, mucho gusto, Ulises, Claudia de Lara, Erra Yancy Ortiz Alba, que hace mucho que no veíamos, Ana Yancy, a Antonieta Carreón, también a Janet Pérez, Flor de María Sanabra, Claudia de Lara, por supuesto, nombres que no habíamos mencionado y cuyos comentarios no habíamos leído, porque bueno, también son solamente saludos en algunos casos. Geraldine Islas, que anda por acá también, Martín Telles, déjame ver algunos que no hayamos mencionado, por César Bautista, ya lo habías mencionado tú, si no me equivoco. Laura Contreras también anda por aquí, Ulises Hernández, Blanquita, creo que a él no lo habíamos mencionado, sí. Ulises Hernández, bienvenido. Ajá. Ulises. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué bueno que este horario. Fíjate, Flor de María Sanabra nos hace la pregunta que nos han hecho en muchas ocasiones de por qué el reloj de Carlos Castellanos es diferente al de Blanquita Lolbe. Pues su explicación es muy sencilla. Recuerden que nosotros esta transmisión también la programamos para que se transmita como en vivo a las 6 de la mañana, porque recuerden que nosotros empezamos de hecho empezamos desde las 5 de la mañana, ya después nos fuimos a las 6 de la mañana. Cuando arrancó el programa empezó a las 5 de la mañana, es cierto. Y ya después nos fuimos a las 6 de la mañana al noticiario del Equipazo Informativo, y mucha de nuestra audiencia, muchos miembros del Equipazo, pues nos decían, ¿cómo que se van a la noche? ¿Y los de la mañana qué? ¿Nos van a dejar desprotegidos? Y en efecto, pues para no dejar desprotegida a nuestra audiencia de la mañana, este mismo espacio al final se reprograma para pues darles la compañía también a nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos, que ya es martes 21 de febrero del 2023, 6 de la mañana con 42 minutos. Gracias a todos los madrugadores que siguen siendo fieles, radio escuchas, internet videntes, lo que usted quiera, del Equipazo Informativo como en vivo. Por esa es la razón, Flor, porque esta es la hora de nuestra audiencia del como en vivo, que se transmite en punto de las 6 de la mañana, martes y viernes. Pedro Carlos Ávila Sayago dice, la gran diferencia de Constellation Brands, el agua es su principal recurso. De Tesla, sus principales componentes vienen del norte, sí, otra cosa también. Dice José Antonio Cruz que los pero al final, si al presidente ya se le metió una idea, va a ser difícil que, ya lo conocemos. Cuando se le mete una idea, difícilmente se mueve de ahí. Sí, ya no. En fin, no. Así es. Pues vamos a lo que sigue. Sí, digo, hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Pues sí, vámonos a lo que sigue. Y son las efemérides del día de hoy, 20 de febrero. ¿Qué se celebra el 20 de febrero? El Día Mundial de la Justicia Social. El 20 de febrero se celebra este día para hacer conciencia en la población e impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social. Sobre todo se pretende erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. En eso consiste y de eso va el Día Mundial de la Justicia Social. Vámonos a la siguiente efeméride, también corresponde al 20 de febrero, y es que el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. Si bien no es la única fecha del año que se dedica a estos animalitos muy cautivadores, por cierto, pues el gato en realidad celebra su día 3 veces al año, así como lo escucha. El 20 de febrero también es una de esas fechas. El origen de la celebración se la debemos, dicen, a un gato muy influyente que se llamaba Calcetines. Era el gato del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993 ese gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pues el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa. Socks es como se dice calcetines en inglés. Desafortunadamente fue diagnosticado con cáncer y sus dueños decidieron pues someterlo a la eutanasia precisamente un 20 de febrero, pero del año 2009. Pues 20 de febrero, Día Internacional del Gato, y ya conocen la anécdota.
Cada 20 de febrero también se destaca la gran labor de los camarógrafos y fotógrafos de todo el mundo, así como su contribución en la divulgación de información audiovisual. A través del lente, de la cámara, captan imágenes que transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas. Son los camarógrafos y fotógrafos. Se les rinde homenaje también a los vinculados a los medios de comunicación que han sido afectados por el ejercicio de sus profesiones, junto a reporteros y periodistas en la cobertura de hechos y acontecimientos nacionales e internacionales. Una celebración que es a nivel mundial, tomando en cuenta que en algunos países latinoamericanos esta se celebra en otras fechas. Por ejemplo, en Panamá el 6 de febrero y en Argentina el 29 de junio. Dos pasiones que, por cierto, son complementarias, la de camarógrafo y fotógrafo. Felicidades a todos los amigos camarógrafos y fotógrafos, por supuesto. Saludos, por supuesto, para todos los colegas. Vámonos a la siguiente efeméride que corresponde. En realidad, esta está un poquito desfasada, pero es importante que la recordemos porque el pasado sábado fue 18 de febrero. Se conmemoró el Día de la Mujer de las Américas. Este Día de la Mujer de las Américas, que se conmemora el 18 de febrero, fue creado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos desde 1982. Y durante esta fecha se rinde homenaje a todas las féminas del continente americano, quienes a través de su lucha han trabajado para obtener el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles. Por eso era importante recordar o rescatar este efeméride del sábado pasado, 18 de febrero, Día de la Mujer de las Américas. Y hablábamos ya de los carnavales, es una festividad tradicional que se celebra en países tanto cristianos como no cristianos, y el lunes de carnaval es una celebración previa al inicio de la Cuaresma católica, que inicia el próximo miércoles, en este caso, ya ven que son fechas que se mueven. Se lleva a cabo el lunes de carnaval, que es precisamente este lunes 20, entre los meses de febrero y marzo, siendo una fecha variable según el año, y de acuerdo con la tradición, las fiestas de carnaval se inician un jueves, que se llama Jueves Lardero, culminan el martes siguiente, que es el martes de carnaval, o sea que terminarían este 21 de febrero. La historia del lunes del carnaval se remonta a las fiestas paganas celebradas en la Edad Media por los griegos y los romanos, conocidos como las Lupercales y las Saturnales, una festividad romana en honor al dios Baco. Perfecto, pues ahí está el dios del vino, el dios Baco. Así Vámonos a otra efeméride. Este efeméride corresponde ya a nuestros amigos del Como en Vivo, al martes 21 de febrero. Este martes 21 de febrero, amigos, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. El objetivo de este efeméride es preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo. Vale la pena mencionar que en el 2022 el tema del Día Internacional de la Lengua Materna fue el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades. Ya veremos cuál será el lema de este 2023. Por lo pronto, este 21 de febrero es Día Internacional de la Lengua Materna. Así es. Y vamos a la siguiente efeméride. La siguiente efeméride tiene que ver con el martes de carnaval, el día que se termina. El martes de carnaval, esta celebración previa, como decíamos, al inicio de la Cuaresma católica. Y bueno, el martes concretamente precede naturalmente al miércoles de ceniza y al comienzo de la Cuaresma. Es el día que desde la antigüedad, durante el martes, se dedicaba al consumo de alimentos grasos como preludio a la preparación de la Pascua mediante el ayuno de algunos alimentos como la carne. Es por eso que la palabra carnaval significa en latín carnem levare, eliminar la carne. Nos damos cuenta de la importancia que estos días tuvieron pues en el pasado. Un dato curioso, en países como Francia, Italia y Portugal se acostumbra a consumir alimentos grasos antes de comenzar la abstinencia cuaresmal. ¿Qué tal? Interesante, por supuesto. Pues martes de carnaval y ya después viene el miércoles de ceniza. Vámonos a nuestra última efeméride, también correspondiente a nuestro Como en Vivo. Para este martes 21 de febrero celebramos el Día Internacional del Guía de Turistas. Me parece que es una profesión, un oficio bastante interesante. A mí me hubiera gustado, creo, dedicarme a ser guía de turistas. Una profesión vital
evidentemente en el sector turístico, porque promueve el potencial cultural y patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo. Los guías ofrecen orientación, información a turistas o visitantes acerca de la cultura, la historia, la gastronomía, los sitios de interés de cualquier rincón del planeta. Con su labor, contribuyen a impulsar el turismo. Ya sabemos, el turismo en efecto es una importante actividad económica para las ciudades. Por eso es importante. Día, pues, 21 de febrero, Día Internacional del Guía de Turismo. Felicidades a los guías de turistas, a los guías de turismo, que son particularmente a los que son muy buenos. Hay muchos muy buenos y pues hay que estudiarles, se tienen que poner a estudiar de las historias y las anécdotas y no sé qué más. Dice José Antonio Cruz Peinado que ya iniciaron los carnavales en Iztapalapa. Hoy anda por aquí el doctor Roberts. Hola, doctor Roberts, qué gusto. Por cierto que el jueves estuvo con nosotros, por aquí no nos saludamos, a los relojes de Sergio, que andó por acá y que también Sí, es tenía. cierto, Sí, nos no nos pasó a saludamos el saludarlo, por viernes. aquí lo llegamos. De Sí, repente la información nos consume. efectivamente. Hablando de información, pues vámonos a la misma, comenzando por este asunto que tiene muy preocupados a muchos sectores, por supuesto, particularmente al sector salud. Hay una escasez de medicamentos psiquiátricos, pero a mí me llama mucho la atención, es que aquí depende mucho de cómo se maneje la información otra vez. En Claro. algunos de los medios llaman, pues critican pues al gobierno federal por la ausencia, la falta de estos medicamentos en el sector salud, en el Seguro Social, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, en fin, que sí se está reportando que efectivamente están haciendo falta, pero escuchaba que también están haciendo falta estos medicamentos en el sector privado. De modo que lo que trato de decir es que es muy probable que no sea un problema que esté afectando solamente o que esté afectando, que no sea un problema del gobierno federal, de falta de organización en el suministro de los medicamentos, sino que se trate de un problema pues a nivel nacional, pero incluso de cuestiones externas. Yo recuerdo que en algún momento cuando se hablaba de la escasez de medicamentos para el cáncer infantil, el doctor Frisby nos dijo que había un problema de suministro a nivel internacional. Y yo me pregunto si no es un poco lo que está sucediendo en este caso con estos medicamentos como la oscarbazepina, el clonazepam, el fenobarbital, el ácido valproico, intravenoso, antidepresivos como la amitriptilina, la imipramina, la nortriptilina y algunos antipsicóticos como la risperidona y algunos otros. ¿Qué es lo que reportan que está faltando, Carlos? Efectivamente, pues el llamado es interesante, por supuesto, sobre todo porque recordemos también, eso creo que es algo que como un dato agregado nos tendría todavía que interesar más. Recordemos que después de la pandemia, después del confinamiento, las enfermedades mentales crecieron. Muchos de nosotros, de hecho, notamos un cierto cambio en el ánimo, en, no sé, ustedes determinarán si lo sintieron o si detectaron ya algún familiar, algún amigo que en realidad se haya visto afectado, porque esa situación, lo que sufrimos en todo el planeta, el confinamiento, el estrés, el temor, el miedo, la desinformación por un lado, las teorías de la conspiración por el otro, tantas muertes tan cercanas. Yo creo que no hay persona que no conozca o que a la que no haya tenido una persona, un familiar, un conocido cercano que haya fallecido como consecuencia del SARS-CoV-2, y ese SARS-CoV-2 y toda esa crisis, toda esa pandemia generó problemas pues psicológicos, problemas mentales. Eso se ha dicho y es una realidad, y por eso pues de alguna o de otra manera preocupa pues que ahora la gente que se dé cuenta que tiene ese tipo de problemas o que sus hijos tienen ese tipo de problemas y que quieran acudir, porque recordemos que este comunicado es de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Los niños que de por sí se habían visto más, pues que habían sido dejados al último, por desgracia, lo comentábamos en la charla con el doctor Frisby el jueves pasado, que pues se le dio prioridad a los adultos mayores y de ahí se fueron y hasta el último los niños, y el propio doctor decía, ojalá que me equivoque, pero pues todavía estamos en riesgo de ver una generación COVID.
pues imagínese, y si no tenemos los medicamentos ni siquiera para atender a esa generación que detecte problemas psicológicos o psiquiátricos, pues se va a poner todavía más feo el asunto, ¿no? Sí, y tiende a ponerse peor porque pasan otro tipo de cosas, como en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de acuerdo con pues una investigación que hizo MX, tiene refrigeradores viejos y obsoletos para el resguardo de las vacunas en general, no solamente las vacunas de COVID, ya saben que utilizamos muchas vacunas. Bueno, pues de una revisión interna del IMSS a 492 refrigeradores y congeladores en los 32 estados, se detectó que 255, más de la mitad, cuentan con más de 15 años y están marcados como obsoletos, con mantenimiento muy alto y servicio inaceptable. Se deberían de comprar alrededor de 500, pero no se tiene contemplado que se hagan, no por lo menos en lo que se ve en el futuro inmediato, y se pone en riesgo, por supuesto, pues todos los viales, ¿no? Y los medicamentos que requieren algún tipo de refrigeración. Es un problema, es delicado y que se conjunta con la serie de problemas, sobre todo el desabasto de medicamentos que ha venido registrando el sector salud. Dice por acá, decía Carmen Castro, que si hacen falta los medicamentos, tanto en el sistema público o privado, se puede deber a un problema con la fabricación de estos por parte de los laboratorios. Exactamente. Carili dice que efectivamente dejó muchas secuelas el COVID. Y dice, sí, dice Elizabeth Aguirre, la pandemia y el confinamiento en muchas ocasiones pues sí ha cambiado el estado de ánimo. Es que no es para menos, de pronto nos movieron el esquema, de pronto nos cambiaron todo alrededor y nos hicieron sentir la realidad, no estoy culpando a alguien en específico, ¿no? Sino que las circunstancias nos hicieron sentir una amenaza permanente, una amenaza constante, y limitaron nuestros movimientos, nuestro desarrollo, y encima de eso, o sea, sentirse permanentemente amenazado por la muerte, porque eso era, o por una enfermedad que podría ocasionarnos la muerte, provocó un estrés mental bastante importante en la gente. Agréguele todo lo demás que ya decía Carlos y algunas cosas que no mencionaste, como la pérdida de empleos, porque eso también sucedió a nivel internacional. También es cierto. ¿No? Y ahora... La violencia intrafamiliar creció. ¿La qué? La violencia La violencia intrafamiliar. intrafamiliar creció, se incrementaron problemas como el uso de las drogas, el tabaquismo, el alcohol, las drogas legales y las no legales, todo eso se incrementó por esta misma tensión provocada. Pues es que no era algo normal, vaya, no era Pues no era natural, para menos. natural que haya sucedido ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo que sigue. Lo que sigue, Blanquita, tiene que ver con política. En la Cámara de Senadores, en las comisiones del Senado, ya el plan B en materia electoral fue aprobado, pero afortunadamente echaron al bote de la basura la famosísima cláusula de vida eterna. ¿Se acuerdan de en qué consistía esa cláusula de vida eterna para los partidos? Era, en pocas palabras, esa cláusula que habían aprobado para que, si partidos pequeñitos iban coaligados con partidos grandotes, esos partidos grandotes podrían, pues, de buena onda, ¿verdad?, pasarles votos para que de esa manera los partidos chiquitos alcanzaran el porcentaje de votación mínimo necesario para que no perdieran su registro como partido político. Recuerden que en este momento, si un partido político en una votación no supera el 3% de la lista de electores, pues pierde su registro. Y con esta cláusula lo que se pretendía era pues que mi cuate, el que sí tiene muchos votos, pues me los pase para que yo no pierda mi registro. Para que Esa yo no pierda cláusula mi de vida negocio. eterna. ¿Cómo? Para que yo no pierda mi negocio, perdón, mi registro. Sí, claro, pues es eso en pocas palabras, definitivamente. Lo bueno fue que eso quedó de lado, afortunadamente. No obstante, la oposición de cualquier manera, recuerden que está en contra del plan A, del plan B y del plan C si se trata de reforma electoral. Y en ese sentido, pues ya se aprobó en comisiones del Senado el plan B, no lleva esta cláusula de vida eterna, pero pues ya se estaba esperando el segundo paquete de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto ya recibió el primero y le tocó al ministro Alberto Pérez Dayán. Él recibió durante el fin de semana los primeros recursos contra el plan B electoral. Ya veremos qué decide la Corte. Van a venir muchos amparos más.
Sí, hay preocupación por ciertos sector de la población, analistas, algunos, por supuesto, la oposición, de ahí se ha enganchado también, particularmente, pero también he leído algunos analistas que se preocupan porque esto parece, y lo que se dijo desde el principio, esta propuesta, una especie de retroceso un poco a lo que tuvimos por allá de los años 80 y en el pasado, cuando el PRI se eternizó, logró eternizarse en el poder, antes de que se gozara del privilegio de una democracia un poquito más hecha, no perfecta, porque todavía nos falta mucho para ser perfectos, pero pues que nos permitió una democracia que sí nos permitió la alternancia. Bueno, dejamos ese asunto, porque me voy rápido con estas, de que la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades por 64.835 millones de pesos en la cuenta pública del 2021. Se está llevando a cabo, es normal que este tipo de cosas sucedan, lo que tienen que hacer las diferentes dependencias, porque se ha detectado muchas irregularidades y falta de justificación en el ejercicio del presupuesto, particularmente en las diferentes entidades federativas en sectores como educación, como salud, pero además en paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. También la Auditoría Superior vio limitada la operación y la supervisión del Sistema Eléctrico Nacional, por ejemplo, hablando de la CFE. También detectó pagos en exceso en la construcción de la refinería de Dos Bocas, pagos que no se justifican, contrataciones que no respetaron el proceso, gente a la que no se le pagó, a la que se desechó y se contrató a otros, pero no hay todo este pues papeleo que justifique cómo se llevaron a cabo esas contrataciones o cómo se eliminó la contratación de algunos otros. Todo eso tienen que trabajar las entidades en donde se detectaron estas anomalías para justificar el buen ejercicio, so pena de que la auditoría diga, bueno, no lo justificaron, entonces aquí hubo un mal manejo. Pero esperemos que sí, se justifique pues en la mayor parte de y que pues que se encuentren que fueron bien utilizados esos, porque no es poco, 64.835 millones de pesos en la cuenta pública. Sí, no es poquito. Me voy rápido con la primera. 2 niños que vendían frituras en Juchitán desafortunadamente fueron encontrados sin vida a la orilla de la carretera. Eso ocurrió el sábado pasado. Hermanitos de 6 y 10 años de edad, un niño y una niña. Ahora ya conforme avanzaron los días, se sabe que ambos fueron muertos asfixiados y el principal sospechoso hasta este momento es su padre, quien ya está detenido. ¿Por qué sospechan del padre? Pues porque nunca se interpuso una denuncia acusando la desaparición de los menores. Entonces, por esa razón de entrada, es el principal sospechoso. Ya veremos qué más pasa. Pero eso de entrada, lamentable. Bueno, se cumplieron ya los 8 meses de los asesinatos de Javier y Joaquín, los sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua, y no se sabe absolutamente nada. Hay preocupación por la comunidad jesuita, por supuesto. Y se corrió un video también allá en Chihuahua donde supuestos mexicles castigan con tablazos a choferes de plataforma que no pagan cuotas. Subieron el video que los tienen contra la pared y les están dando tablas, les están pegando con una tabla y les piden que, para que no les peguen, que les den 300 pesos cada uno como una cuota para poder trabajar. Y no solo eso, sino que uno de estos taxis de aplicación iba ocupado, bajan al pasajero y le toca también, y él es el que lo denuncia precisamente, de manera pues anónima y a través de las redes sociales, junto con el video que subieron los propios mexicles. Una situación de verdad preocupante, ¿no? Que nos habla precisamente de cómo la delincuencia pues está tratando de imponer su ley. Esto hizo que me acordara de cómo allá en Quintana Roo los taxistas, ahí tal vez no los delincuentes, pero los taxistas son los que están generando el terror incluso entre los usuarios de los Uber, porque como no quieren que Uber siga dando el servicio allá en la zona de Quintana Roo, de manera particular en Cancún, pues están agrediendo a los choferes, hacen bloqueos. Vaya, lo peor de todo es que incluso hasta agreden a los usuarios y eso sí, pues no se vale. Así es.
Hubo información sobre el atentado contra Ciro Gómez Leiva, que fue el pasado 15 de diciembre, y se habla de que habría sido el patrón, el autor intelectual, y el patrón es un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que no se ha dicho hasta ahora, pero las investigaciones siguen su curso, son las razones por las que habrían pretendido matar a Ciro Gómez Leiva. Efectivamente, eso es lo que todavía no se sabe. Lo que en el asunto de Yasmín Esquivel, la ministra acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, pues recuerden que la UNAM dijo que crearía un comité de ética que tendría que ser el que determinara. A la ministra no le pareció, interpuso un recurso de amparo que le fue concedido, evidentemente, pues una jueza, pues ya parece que una jueza le iba a negar un recurso a una ministra, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pero bueno, le dan el recurso y ese recurso, en pocas palabras, se decía en un principio, era para que la UNAM no dijera absolutamente nada de lo que fuera descubriendo con base en estas investigaciones. Ya después el abogado de la ministra dijo que no se trataba de ponerle un bozal a la universidad, sino simplemente de que se respetara el debido proceso de la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien, por cierto, este día lunes 20 de febrero presentó las pruebas ante el Comité de Ética de la UNAM, las pruebas que según ella demuestran que es la autora original de la tesis de licenciatura. Sí, pues el asunto todavía el Comité de Ética lo está analizando y veremos qué hay. Fue el abogado el que fue a presentar ese recurso, esas pruebas ahí al comité, y es el mismo abogado quien decía, bueno, pues es que primero la juzgaron y después le pidieron que presentara las pruebas, pero es que siempre es así en todos los casos en nuestro país, ¿no? Sí, nada más que cuando les toca a ellos no les gusta. Pues claro que no, por supuesto que no. Bueno, fue detenida la hermana de Christian von Roerich, que estuvo al frente de la alcaldía, de la hoy alcaldía. Y hoy es diputado local. Hoy es diputado local, pero pues está ilocalizable, pero estuvo al frente de la alcaldía de Benito Juárez, y a su hermana la detuvieron, a Sofía, hermana del diputado panista, por su posible participación en la comisión del delito de asociación delictuosa. Todo esto tiene que ver con el llamado cártel inmobiliario. El gobierno de Michoacán cesó a un exfuncionario de seguridad pública. Alfredo Ramírez Bedoya solicitó el retiro inmediato de Edgar Urban Carvajal. Pues resulta que Edgar Urban Carvajal había trabajado en el sexenio de Enrique Peña Nieto como personal de seguridad de Angélica Rivera. Pues ya fue informado de que no seguirá trabajando en el gobierno morenista de Ramírez Bedoya. No quieren funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Pero si los funcionarios como el exdelegado en Benito Juárez, o el exalcalde de Benito Juárez, o como cualquiera, tiene un pasado escabroso que ha sido cuestionado, pues pueden ir a Eliminalia. Eliminalia es una empresa que ayuda a limpiar la imagen de políticos, empresarios y criminales. Si han visto si se ha ensuciado su imagen por alguna razón, pues Eliminalia es una empresa que se ocupa de eliminar precisamente todo aquello que hable mal de ellos y establecer una especie de contracampaña para tratar de limpiar su imagen. Ha trabajado para gente nada más como Javier Duarte de Ochoa, o como Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, entre algunos otros. Así es que, pues no tienen mucho de qué preocuparse si tienen el dinero para pagar la Eliminalia, ¿no? Efectivamente, y vaya que le sobra a los políticos y a los grandes empresarios para lavar y limpiar su imagen. Bueno, pero a veces, aunque intenten limpiarla, y de hecho, aunque consigan puestos, pues hay cosas que no se olvidan. Por ejemplo, el hecho de que el virtual ganador, bueno, ya es ganador, José Ramón Gómez Leal, fue el que ganó con más de 421,000 votos, arrasó en las elecciones de Tamaulipas. Recuerden que este domingo hubo elecciones extraordinarias, hacía falta un senador, si no me falla la memoria, un legislador faltaba, hicieron unas elecciones extraordinarias. Sí era senador, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Américo pidió permiso para irse al gobierno de Tamaulipas, a irse a contender, dejó a su sustituto en su escaño, el sustituto falleció y por eso se tuvo que hacer la convocatoria para la elección extraordinaria del senador federal que faltaba. En efecto. Y quien ganó fue el morenista José Ramón Gómez Leal. Les repito,
Justo a eso iba, Blanquita, Ok. precisamente. No nada más el que es expanista. De hecho, él es panista desde 1997, nada más para que te des una idea. Fue regidor de Reynosa. Ha tenido varios cargos desde entonces a la fecha como prominente blanquiazul. Ahora, lo que llama muchísimo la atención es que llegue como senador por el partido Morena, pero ¿saben qué? Además, y allí lo escribía nuestro querido amigo el Mariachi Ninja en su cuenta de Twitter. Este hombre, José Ramón Gómez Leal, es cuñado del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es su cuñado. ¿Y se acuerdan cuánto según le iban a quitar y a Cabeza de Vaca que lo iban a meter a la cárcel? ¿Y dónde está ahorita? En Estados Unidos a todo dar. ¿Y su cuñado? Es el nuevo senador de Morena, ahí en Michoacán. Sí, no son los mismos, dicen. En Michoacán, no, en Tamaulipas. No, perdón, sí, en Tamaulipas, precisamente donde está su cuñado, bueno, donde estuvo gobernando su cuñado Cabeza de Vaca. Ya. Pues vean, Saludos al al Mariachi final Ninja, por todo cierto. queda en familia. Claro, saludos al Mariachi Ninja que está con nosotros en la transmisión esta noche. Muchas gracias, querido Saludos, amigo. Mariachi. Heridas Abiertas en Twitter señala que a 17 años de la tragedia que dejó 65 muertos, 63 de ellos aún sepultados en el lugar en la región carbonífera de Coahuila, la muerte de mineros continúa. Y sí, así continúa la muerte de mineros al grado de que lo que se está tratando de hacer ahora es que se reforme la ley minera por varias razones. Bueno, primero en lo que se refiere a pasta de conchos, que es el asunto primero al que me estaba refiriendo, el presidente prometió que se iban a sacar los cadáveres, pero todo quedó en promesa, ¿eh? Siguen ellos pues con esta herida abierta y precisamente denunciando que todo quedó en promesa y que el gobierno no ha cumplido sus promesas de liberar, de rescatar los restos al final de los mineros de pasta de conchos. Pero por el otro lado, representantes de comunidades, pueblos y colectivos ciudadanos estuvieron en la Cámara de Diputados para exigir la reforma de la ley minera. ¿Qué es lo que quieren? Que no se concedan permisos mineros de manera indiscriminada y sin tomar en cuenta las comunidades indígenas, porque además, cuando se conceden esos permisos, les contaminan la tierra a los indígenas, les quitan el agua a los indígenas y dicen ellos, nos dejan un cochinero, nos vienen a convertir nuestra tierra, que ellos además cuidan mucho, en un cochinero. Entonces lo que están exigiendo es que esa ley se modifique. Ojalá que así ocurriera. Yo me brinco directo, Blanquita, hasta la colonia Santa María la Ribera, porque Sandra Cuevas otra vez ha dado de qué hablar. Resulta que Sandra Cuevas vive allí en la colonia Santa María la Ribera. Creo que acaba de llegar a vivir allí, Blanquita, porque yo no recuerdo que se haya quejado en meses anteriores o en años anteriores por el hecho de que la gente acostumbraba a llegar al kiosco morisco a bailar. Pues resulta que se dio cuenta Sandra Cuevas que eso ocurre los fines de semana, que hay sonidos que se ponen a tocar música y la gente que acude al espacio público pues saca sus mejores pasos de baile, pero como ahora el ruido le molesta a Sandra Cuevas, pues ha estado de alguna o de otra manera insistiendo en que eso está prohibido y que no se permitirán ya los sonideros en la Santa María la Ribera. En pocas palabras, pues les aventó a los de servicios públicos que tuvieron un encontronazo con los manifestantes, los cuales fueron resguardados en una librería o en un domicilio de la misma colonia, que curiosamente, por haberles brindado resguardo a quienes estaban agrediendo las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, pues dicen en coraje o por represalia, pues después les llegó una verificación a ese lugar en donde se resguardó la gente a la que no quiere Sandra Cuevas que esté haciendo ruido ni bailando. Usted dirá, si no es en pocas palabras lo que acabo de describir, el uso del poder público al servicio de una sola persona, cuando se supone que tendría que ser el uso del servicio público para beneficio de las mayorías, pues no, aquí a Sandra Cuevas le molesta el ruido y por eso no los quiere. Bueno, hay una nota que sacó el País México, la quiero mencionar muy rápido y ligar con otra nota que sacó el diario Reforma, porque dice el país, en el oriente pobre y sobrepoblado del Estado de México, la incontenible urbanización y la ambición inmobiliaria sobre una falla geológica ponen en riesgo a miles de personas. Los especialistas aconsejan que los vecinos sean reubicados. Se está refiriendo muy concretamente a toda esta zona donde está Chalco, todo lo que es Chalco.
donde la gente pueden mandar resanar sus paredes, pero constantemente estarán observando grietas. Autoridades van, autoridades vienen, reporteros van, reporteros vienen, inspectores van, inspectores vienen y todos les prometen ayudarles, pero nadie hace nada y la gente sigue viviendo así. Y además esa zona oriente de la ciudad, desde hace mucho tiempo atrás, se sigue hundiendo. Ya se ha observado y de verdad, los hundimientos seguirán. Por el tipo de suelo no hay modo de remediarlo. Pero no solo eso, fíjense que la Ciudad de México dio por urbanizadas 1,510 hectáreas en suelo ecológico. Esta es la nota que publica en su primera plana, es una nota pequeña, pero que la desarrolla más en Ciudad. El diario Reforma la publicó este lunes y dice que en el suelo de conservación de la Ciudad de México hay 3,138 hectáreas ocupadas por asentamientos irregulares y la mitad de esas 3,000 ya pasó a ser parte del área urbana. Cerca de 1,510 hectáreas estaban consolidadas y concentradas en Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Coajimalpa, precisa un estudio del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva presentado recientemente con datos de 2020. Esa área equivale a 682 veces el tamaño del Zócalo, el área de suelo ecológico que ahora está ya urbanizada. Desde 2017 el Congreso y Gobierno crearon un esquema para regularizar en forma gradual las ocupaciones y el 28 de octubre del año pasado fue otorgada la zonificación habitacional rural a 21 asentamientos de Tlalpan, un cambio de uso de suelo promovido desde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuando estuvo al frente de esa alcaldía, al frente de Tlalpan. El caso es que con esto termino, en 1987 había 296 asentamientos en 348 hectáreas. En 2020 ya había 891, 4 veces más, distribuidos en 3,143 hectáreas, en el 1,000% más del territorio. Así es que así estamos perdiendo, lo cual nos afecta porque, además de que pasan cosas como la de Chalco, hay menos captación pluvial para el subsuelo. Y eso tampoco es bueno para toda la ciudad, porque como decía José Antonio Cruz Peinado, pues se aproxima a una época de estiaje bastante dura. En fin, sí, así las cosas. Bueno, pues vámonos a lo que sigue, mi querida Blanquita. Vámonos a las buenas del equipazo. Y como siempre, evidentemente, el agradecimiento para nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado, que es el creador de esta sección y el machetero además, porque todos los días nos provee de información para que no esté vacía esta sección. Así que comenzamos con la primera nota, la buena del equipazo, que en esta ocasión, pues es una nota muy deportiva. Hablamos de la primera atleta mexicana que ya se ha clasificado a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en el 2024. Ella se llama Citlali Cristian Moscote y ella logró registrar ya su marca para los Juegos Olímpicos de París tras cronometrar un tiempo de 2 horas, 24 minutos, 53 segundos al haber finalizado en cuarto lugar. ¿Qué le parece? Pues México estará presente entonces en los Juegos Olímpicos con la maratonista Citlali Cristian Moscote, que logró superar la marca y al finalizar en cuarto lugar, pues se ha calificado precisamente para esa justa olímpica que se celebrará en el 2024 allá en la capital francesa, en París. La jalisciense trabaja de la mano del entrenador Cristóbal Herrera y logró el requisito que establece la World Athletics, lo que la convierte así en la primera atleta mexicana en registrar la marca mínima y encaminarse a la magna justa deportiva en 2024. Pues esta, definitivamente, como dice Caosfera, es una buena del equipazo, muy a la carrera. En efecto. Y vamos con esta que tiene que ver con ciencia y medicina. La revista Nature Medicine publicó un estudio donde detallan que un paciente positivo a VIH logró curarse de la enfermedad luego de un trasplante de células madre, logrando que su organismo ya no tenga rastros de SIDA.
Antes del caso de este paciente de Düsseldorf, al oeste de Alemania, otros 2 enfermos de VIH habían logrado curarse. El primero de ellos en Berlín en 2009 y el segundo en Londres en 2019. Según el consorcio internacional iSystem, este tercer paciente había recibido un trasplante de células madre como parte del tratamiento de una leucemia y tras esa operación pudo interrumpir el tratamiento que seguía contra el VIH. En los análisis que le hicieron no encontraron ni rastro de las partículas virales, de las reservas virales, ni tampoco de la respuesta inmunitaria contra el virus. Los 3 enfermos que lograron curarse definitivamente del SIDA tienen el mismo punto en común. Los 3 padecían de cáncer en sangre. Por eso fueron tratados con un trasplante de células madre que renovó en profundidad su sistema inmunitario. Y en los 3 casos, su donante presentaba una mutación extraña del gen CSR5, un cambio genético que impide la entrada de VIH en las células. Como menos del 1% de la población suele beneficiarse de la mutación genética protectora del VIH, pocos donantes de células madre la disponen. Pero por lo pronto 3 han marcado la diferencia, 3 pacientes con VIH, ahora es el tercero en este momento, que se curan luego del trasplante de células madre. Esta es una buena del equipazo, sí, gracias Caosfera, muy alentadora. Vámonos con la siguiente buena del equipazo, que en realidad viene por partida doble. Y la primera parte tiene que ver con algo que a mí en lo particular me encanta. De hecho, creo que es mi comida favorita de la gastronomía mexicana, los tacos. Ya ustedes me dirán en qué lugar de sus preferidos se encuentran los tacos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque la gastronomía mexicana, pues si bien está llena de ingredientes, aromas, sabores y platillos, pues tanto dentro del territorio mexicano como fuera de él, la cocina nacional se ha posicionado en las listas internacionales, además de en el gusto de mucha gente. Y en esta ocasión, pues la comida mexicana obtuvo un galardón de alguna manera al ser considerada, en particular al ser considerados los tacos, dentro del top 3 de comida callejera del Taste Atlas. La gastronomía mexicana, pues, arrasó en el top 3 de comida callejera de este Taste Atlas, que es en pocas palabras, pues un portal en donde se da cuenta de cuáles son las mejores comidas del mundo y en este caso el rubro específicamente se refería a comidas callejeras. Bueno, pues allí estuvo. El amor por la comida mexicana se vio reflejada en los resultados de este ranking del portal Taste Atlas. Y tan es así que de hecho, y esta es la segunda parte de la noticia, un coreano que vino a nuestro país, probó los tacos y se quedó fascinado con ellos, se enamoró en pocas palabras, pues se regresó a su país, a Corea del Sur, y allí lo tienen ustedes. No es un mercado chilango, no es un mercado del norte, no es un mercado del sur del territorio nacional, no, es un puesto de tacos de carnitas en Corea. Porque este hombre, después de probar los tacos de carnitas en nuestro país, en 2017, Lee Jong-soo abrió el sueño de abrir su propia taquería allá en Corea del Sur. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? Son muy ricos los tacos, como ha quedado demostrado. Pues como dice, vamos a ver aquí, dice, Carili es una buena del equipazo, muy taquera. Y Caosfera dice, es una buena del equipazo, deliciosamente mexicana. Muy bien. Dice José Antonio Cruz Peinado, soy tacovívoro. Oye, en ese ranking también estaba el pozole y la cochinita pibil. ¿Cómo no? Oh, Claro. sí, ¿verdad? Bueno, fíjense qué bonita esta nota. O sea, en las clases de música de la secund, generalmente te enseñan casi siempre lo mismo, ¿no? En la flauta o en la melódica, ¿no? ¿Te acuerdas? Siempre te enseñan lo mismo. Pero un maestro se puso las pilas y a sus alumnos les enseñó a tocar No Surprises de Radiohead y se rifaron los chavos. Él los grabó para TikTok
El usuario Carlos Rosas publicó el video que está padrísimo. Resulta que, pues además de presentarse con su propia banda y mostrar cómo se tocan algunas notas, también da clases en el Colegio Ateneo Mexicano que se ubica ahí en Tecámac, en el Estado de México, y pues por el video podemos ver que está haciendo muy bien su trabajo. ¿Qué tal si escuchamos tantito a los chavos? ¿Se podrá? A ver. Ahora sí, 3 y... ¿Qué tal? Bueno, Hay pues, talento, como dicen los comerciales, solo falta apoyarlo. bueno, pues es No Surprises, es un verdadero, un éxito de la banda británica que se publicó en 1997, una gran manera de hacer a los estudiantes partícipes de la música, sin duda alguna. Dice Caosfera, es una buena del equipazo, sonoramente esperanzadora. Elizabeth Aguirre dice que es una buena de la media, muy viral, y a Caosfera dice que además es una de sus canciones favoritas. Muy bien. Pues una buena de la media, sonoramente esperanzadora, sí. Perfecto. Ya está aquí. Las buenas. Buenas del equipazo. Pero. Ah, sí, claro. Lo tengo. A ¿Cómo ver. no? Este Allá va, es un allá va. pilón. Este es un pilón. La piñata, dale la piñata, la piñata, dale la piñata, rompe la piñata, dale la piñata, la piñata. ¿Qué es eso, Blanquita? Firulais invitó a sus amigos a su cumpleaños y entre todos rompieron la piñata. No dejes de preguntarme, Carlos, ¿de qué estaba hecha la piñata? Porque mira, ahí hay uno de los perritos comiéndose algo. ¿O de qué estaba hecha la piñata? ¿O qué tenía adentro como para que estuvieran tan entusiasmados dando tremendos brincos? Mira nomás, mira nomás, mira nada más, mira nada más. Está muy bueno el video. Muy tierno, claro que sí. Los Bueno, perritos enfiestados. Ya hasta se me antojó hacerle su piñata a Balania, pero necesito ¿qué saber tal? de qué y qué le pusieron, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Bueno, pues ahí estuvo para despedirnos de este nuestro primer programa de las 9 de la noche con mucho humor, con mucha alegría y deseándoles que nos sigan acompañando lunes y jueves en punto de las 9 de la noche en el en vivo y recuerden, martes y viernes a las 6 de la mañana en el Como en Vivo. Nos vemos el próximo jueves, nuestro jueves redondo, en punto de las 19 horas con el doctor Frisbee y luego a las 9 de la noche en el equipazo informativo donde estará nuestro querido amigo el Mariachi Ninja y su colaboración semanal. Mientras tanto, amigos, pásenla bien y no se les olvide que el equipazo ¡somos todos! Saludos a los que El nos jueves. acompañan en el Como en Vivo. Adiós. Ay.